quieto! Delincuente prácticamente desde la cuna, Juan José Moreno Cuenca, más conocido como el Vaquilla, nacía el 19 de noviembre de 1961, en Barcelona, España. Fue hijo de Rosa Cuenca y tuvo 3 hermanos, hijos de otro padre que estuvieron relacionados con la delincuencia. Todos ellos murieron por causas violentas. Su entorno familiar era complicado, incluso antes de que el Vaquilla naciera. Su padre, un cantante gitano con el que su madre tuvo una aventura, nunca lo conoció, y fue Antonio Moreno quien inició una relación sentimental con Rosa, y le dio al niño sus apellidos. Sin embargo, tan solo unos años después, Antonio fallecía durante una persecución policial, y Rosa ingresaba a prisión. Juan José, entonces con 9 años de edad, quedó a cargo de su tío Juan. Hay que destacar que Juan José era un chico muy inteligente, al que le iba muy bien en el colegio, pero debido a las circunstancias que le rodeaban, estas hicieron que vaya por el camino erróneo. Era muy pequeño y solo vio lo malo. El origen del sobrenombre con el que se conoció a Juan José toda su vida es por demás de curioso, porque uno de sus tíos, nada más nacer, bromeó con las deposiciones del bebé, diciendo que parecían bosta de vaca. A los 9 años de edad empiezan sus primeros actos ilícitos, con hurtos, robos de automóviles y algún que otro tirón. Sin embargo, mientras cometía una de estas acciones, una mujer cayó al suelo y el Vaquilla le pasó accidentalmente por encima con el automóvil que conducía. Tenía 12 años y apenas unos meses después ya lideraba su propia banda. Se especializó en conducir vehículos robados y usar la conocida técnica del tirón para sustraer bolsos a turistas despistados. Era muy escurridizo y huía constantemente de la policía, protagonizando fugas de película. Todo el dinero que conseguía en los robos lo repartía. Era el Vaquilla y tenía buenos sentimientos a pesar de todo. Uno de los episodios más famosos de la vida de Juan José Moreno Cuenca es el motín que protagoniza en la cárcel La Modelo de Barcelona. En 1984, en donde presos liderados por el Vaquilla retenían a punta de pincho a varios funcionarios para protestar por las inhumanas condiciones. Para su liberación, los encarcelados exigieron heroína y que la prensa entrevistase a Juan José, una entrevista que se llevó a cabo, previa autorización del gobierno, por varios medios de comunicación que accedieron a las galerías del recinto y grabaron cómo el Vaquilla y otros presos se inyectaban con la misma jeringuilla. Tras el motín, el Vaquilla es trasladado a la cárcel de Lérida II, pero se fugó el mismo año junto con otros reclusos. Estos se vistieron con uniformes de funcionario, logrando así escapar, aunque la policía los localizó un día después en Barcelona y los detuvieron tras un peligroso tiroteo. A principios de los 90 se casó con Isabel Falla y también comenzó a tener una actitud ejemplar en la cárcel. Empezó a estudiar y a llevarse bien con los funcionarios de prisiones, algo que enfadó demasiado a los otros presos, que lo tildaban de chivato o boquilla. Gracias a ello, en 1996 obtiene el 3er grado en régimen abierto. Sin embargo, la libertad le duró poco, porque un mes después robó en compañía de otra mujer un coche bajo los efectos de las drogas. El Vaquilla volvió a la cárcel, pero esta vez con la relación sentimental de Isabel rota. Con una vida llena de tumbos que acabó condenando al Vaquilla, el 19 de diciembre de 2003 murió ingresado en Can Ruti, en Badalona, a los 42 años de edad, por una cirrosis hepática derivada de su drogadicción y agravada por el SIDA, días después de haber conseguido la libertad. Un último deseo, el de la libertad, que pudo cumplir tras haber estado 28 de sus 42 años entre rejas al recibir la condicional anticipada por su precario y nefasto estado de salud. Tanto Juan José como su madre, Rosa Cuenca Navarro, y sus hermanos Antonio, Julián, Miguel e Isabel están enterrados en un pequeño panteón familiar en el cementerio de Gerona.